Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver un tema que hemos titulado Una mujer que da fruto logra ver la restauración matrimonial. Y este tema es la conclusión de el tema 11 de Caminando con Jesús, los frutos, el fruto del Espíritu. Y bueno, vamos a comenzar con una oración para poder pasar a ver este tema. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos das a lo largo de estos meses, Padre Celestial. Ya casi vamos a concluir, Señor, los 12 temas de Caminando con Jesús. Y estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has llevado, Padre Celestial, en cada enseñanza a comprender tu palabra, Señor. No mirando la palabra del hombre, sino concentrándonos en tu sagrada escritura. Hoy te suplicamos que nos sigas ayudando a comprender tu palabra y tu voluntad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con este tema tan bonito. Una mujer que da fruto logra ver la restauración matrimonial. Y esto es hermoso porque mira, vamos a la escritura, Juan 15, 16, y dice la escritura: No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es una hermosa palabra llena de esperanza, ya que la palabra de Dios entonces nos habla de un propósito central, ya que tu llamado se concentra en dar fruto. Y dice la escritura que es Dios quien te escogió. Y tu enfoque debe estar centrado en que lleves mucho fruto. Esto quiere decir que Cristo debe ser formado en ti, ya que Cristo debe ser reflejado en tu vida. Cristo debe verse en tu diario vivir. Y entonces se puede cumplir un principio de la Escritura, que tu esposo sea ganado para Cristo a través de visualizar a Cristo en tu vida. Cuando un esposo o una esposa logra ver a su pareja y la pareja logra reflejar a Cristo de manera viviente en su vida, es dar a entender que somos nuevas criaturas. Y entonces ahora vivimos una vida como Dios la pide. Y entonces la pareja puede ver la evidencia de que Cristo habita en las personas, de que Cristo es real. Es la manera más evidente de cómo podemos predicar a Cristo a nuestra pareja, dando evidencia con nuestra propia vida. Dice la escritura que nosotros somos cartas abiertas y que nosotros podemos ser una carta en donde se vea el reflejo de Cristo, el fruto del Espíritu. Y esto solamente lo vamos a poder lograr permaneciendo en Jesús. Cuando tú fuiste llamada en este proceso de restauración que vives, tú fuiste llamada por un proceso, por una crisis personal que tú tenías. Y entonces Cristo te llamó. Y entonces este es el comienzo de venir a Cristo y de empezar a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Entonces aquí Cristo nos enseña que nuestro estilo de vida debe cambiar de una vieja manera de vivir, de una vana manera de vivir que llevábamos, ahora en convertir nuestra vida en un estilo de vida cristiano. Muchas veces nosotros cuando llegamos a este proceso nos dijeron, es que tú eres hija de Dios, pero esto solo quedó en palabras, porque de palabras podemos decir que nosotras somos perfectas, pero no es
hasta que nosotros damos la evidencia de que Cristo ha sido formado en nosotros, de que Cristo vive en nosotros. Es muy diferente, como dicen en México, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto quiere decir que de decirlo a la realidad hay un gran abismo, pero nosotras estamos llamadas para poder dar ese fruto, que ese fruto sea una evidencia en mi vida. Entonces, llevar fruto lo podemos lograr únicamente agarrados de Dios, y esto es a través de una vida de oración, a través de una vida de ayuno, a través de una vida de la lectura de la palabra y de vivir una vida en intimidad con Dios. Y sobre todo, de obedecer los estatutos y preceptos que Cristo nos enseña en su palabra. Con esto, nosotros empezamos a dar fruto. Si nosotros nos soltamos de Dios, pueden pasar muchas cosas. En Juan 15:2 nos dice qué es lo que puede pasar si nosotros nos separamos de Dios. Dice la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, la palabra es muy clara. Dios quiere que demos fruto agarrados de Dios. Tú no puedes decir yo doy fruto, soy hija de Dios, y decir yo no leo la palabra de Dios, yo no tengo tiempos de oración, yo no tengo tiempos de ayuno, yo ni siquiera sé ayunar, yo ni siquiera oro. No, solamente vas a poder dar fruto cuando permanezcas agarrada en Dios. Dios quiere que demos fruto. Y esto no es una opción como cristianos, es una obligación y deber como hijas de Dios. Y como aquí en esta enseñanza, yo te quiero mostrar cómo se ve una vida que da fruto en este proceso de restauración matrimonial. Y vamos a ver, el primer fruto al que somos llamadas es al amor. Y cuando damos amor, aunque los demás no lo merezcan, nosotros estamos desarrollando esa característica de Cristo en nuestra propia vida. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 13, del 4 al 8. Dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero esto es lo que nosotros vemos en la Escritura acerca del amor, que el amor es sufrido. Y en este proceso, dar el fruto del amor es cuando podemos dejar ir a nuestro esposo, a nuestra esposa, en libertad, respetando que por el momento mi esposo no quiere estar conmigo. Cuando yo le dejo ir y ya no le aflijo más su vida, cuando ya no busco pelear con él, irritándolo o causándole mal, cuando soltamos el rencor y cambiamos el rencor por la misericordia, podemos hablar de que el fruto del amor se empieza a desarrollar en mí. Muchas de las ocasiones nosotros decimos, es que de todo nos echas la culpa a nosotros, nos haces responsables. La palabra de Dios es muy clara. Dice que el fruto del amor es así, es benigno, es paciente, no se irrita. Una persona
que alega ser hijo de Dios o que quiere ser hijo de Dios, pero se irrita porque piensa que Dios solamente le está cargando la mano a ella y no a su esposo, que él es el adúltero, entonces ella no se irrita, pues está desarrollando el fruto del amor. Pero ¿qué pasa cuando me irrito porque la justicia no es para mí? Porque quiero que mi esposo sea afligido a causa de lo que hace. Porque digo, ¿por qué nada más yo y Dios no le habla a él? Cuando tú tienes esas actitudes es porque el fruto del amor no ha sido desarrollado. Cuando pienso que este proceso es injusto porque yo soy la que tengo que estar parada en la brecha y mi esposo no, ahí no estoy desarrollando el fruto del amor. Estoy lejos, estoy del lado contrario a lo que es el verdadero amor. Dice la Escritura, el amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. No está diciéndole a Dios, no está diciéndole a la hermana, ¿por qué nada más yo soy la que tengo que hacer? No, el amor no es así. Cuando nosotros soltamos el rencor y lo cambiamos por misericordia, obedeciendo a estar en la brecha, podemos ver que ya el fruto se empezó a desarrollar. Si nosotros vemos feliz al esposo y a pesar de eso no nos irritamos, no nos enojamos, no albergamos odio por ver que él está feliz, cuando nosotros empezamos a cambiar el rumbo de nuestros pensamientos por misericordia, podemos dar paso al desarrollo del fruto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros albergamos sentimientos de odio? El odio va a nublar nuestra visión espiritual y va a hacer que nosotros entremos en queja, que nosotros estemos fuera de sí, que empecemos hasta a blasfemar en contra de Dios, porque el pecado mío me va a nublar mi visión espiritual. Pero, ¿qué pasaría entonces si cuando veo a mi esposo feliz yo no me puedo enojar, yo no puedo albergar sentimientos de odio? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se ve una persona que está dando fruto en el proceso? Una persona que está dando fruto de amor en el proceso va a entender y va a pensar lo siguiente. Sí, mi esposo hoy está en pecado por sus acciones. Las acciones de mi esposo destruyen y lastiman a los que están a su alrededor, pero yo entiendo que Cristo me da la oportunidad de pararme en la brecha como intercesora por la salvación de mi esposo. Cuando yo entiendo que el pecado que comete mi esposo lo aleja directamente de Dios, pero yo en ese momento entiendo que el pecado de mi esposo no me va a causar irritación, no me va a causar envidia, no me va a causar rencor. Entonces yo puedo extender la misericordia que Dios ya tuvo conmigo y entonces entro en oraciones poderosas para que Dios tenga misericordia de ambos, tanto de mi esposo como de mí. Y entonces yo puedo hacer la oración de Daniel diciéndole, Señor, hemos pecado contra ti, pero hoy venimos en arrepentimiento. Hoy estoy arrepentida por el mal que causé a mi matrimonio. Y entonces no estoy viendo el pecado de mi esposo, sino intercediendo para que el pecado no nos aleje a ambos de Dios. Y entonces, de esta manera, yo me convierto como una verdadera intercesora, como Daniel lo fue. Y entonces entiendo que el amor de Dios ha bajado a mi vida y por el amor que Dios ha puesto en mi vida, puedo ser una verdadera intercesora, entendiendo que mi esposo no está pecando contra mí porque yo no soy Dios, sino que está pecando contra Dios y eso lo puede alejar y llevarlo a una muerte física y espiritual. Y entonces yo oro sin guardarle rencor, sin irritarme, sin enojarme, sino solamente pidiendo esa misericordia para mi esposo. No desde una manera egoísta de que deje a la mujer extraña, sino que él pueda acercarse a Dios, independientemente de que ahora no pueda acercarse a mí,
pero que mi esposo, pueda acercarse a Dios. Entonces, el fruto va a empezar a desarrollarse en mi vida. Eso sería dar fruto del amor en este proceso. Pero ¿qué sucede? Lejos de hacer eso, cuando veo que mi esposo está en pecado, comienzo con actitudes de mujer inmadura. Veo que mi esposo está en pecado y yo me irrito, guardo rencor, me enojo, me envanezco, me hago la sufrida, culpando al pecador y narcisista de mi esposo y demás cosas de mi esposo, actuando de manera carnal y sobre todo infantil, pensando que Dios no está haciendo nada. Hago berrinche y hasta blasfemo el nombre de Dios. Y pues eso me lleva a estar lejos, muy lejos y apartada de poder siquiera dar fruto del Espíritu. Y luego todavía me lleno de palabras de decirle a Dios, pues ahí será cuando Dios quiera. Y más bien Dios dice, ahí será cuando ella quiera dar fruta. Cuando ella se decida a dar fruto, grandes cosas pasarán. Por eso es que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotras debemos cambiar nuestro chip para saber cuál es el enfoque de amor que nosotras debemos comenzar a dar. Una mujer que da el fruto del amor puede entonces ver las situaciones y poner su confianza en Dios y convertirse en una verdadera intercesora por su familia y matrimonio. Acudir al llamado de Dios y poderle decir a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, y no hacer berrinche, porque hoy no soy tratada como creo que merezco ser tratada. No. Entonces, el mayor ejemplo de amor que vemos en la Sagrada Escritura es Cristo, y ese debe ser nuestro ejemplo a seguir. Cuando Él puso su vida por nosotras y sin queja cumplió el propósito de venir a esta tierra. Aunque Él no merecía humillación, lo soportó por amor a ti y a mí, y ese es el ejemplo que nosotras debemos seguir. Que aunque a veces pensamos que nosotras no merecemos humillación, poder seguir en la brecha de manera humilde, obedeciendo el llamado que Dios tuvo para nuestra vida. Entonces, una evidencia de poder dar ese fruto en ese proceso es cuando no reaccionamos de manera irritable, enojada o infantil en este proceso que requiere diligencia y una madurez espiritual. Otro fruto es el gozo, y vamos a ver cómo se ve una vida con gozo. Y una vida con gozo en este proceso de restauración que vivimos, lo podemos observar cuando, a pesar de que nuestro esposo no está con nosotras y sabemos que nuestro esposo puede estar muy feliz con otra mujer, o cuando el esposo sabemos que gana muy bien, pero no nos da el dinero suficiente de la pensión y que a nosotras parece que el dinero no nos va a alcanzar. A pesar de todas esas circunstancias, tenemos alegría, porque ahora tenemos a Dios con nosotras y ahora Dios está en nuestro corazón. A veces pensamos que que tenemos el derecho de estar tristes o amargadas, y hasta nos sentimos con ese derecho, porque me lo han dicho. No es que usted no sabe lo que estoy viviendo, que a poco no tengo derecho a estar triste y conmiserándome mi situación tan deprimente. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de eso? O sea, ¿realmente Dios quiere que estemos sufriendo y agonizando en dolor? No, mira, la Escritura es muy clara. Romanos 12, del 12 al 14, dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar gozosos en la esperanza. Y el gozo también se puede ver en una vida con contentamiento. Como Pablo decía en Filipenses 4:12, que sé
vivir una vida en abundancia, pero también sé estar feliz en una vida de escasez. Nuestro gozo no debe venir de lo que sucede, de las circunstancias. Nuestro gozo solo debe venir de haber conocido a Dios, de que a pesar de que estamos solas, no estamos angustiadas, sino que ahora que estoy solita, puedo tener el tiempo para deleitarme en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que a lo mejor mis hijos se van, pero yo puedo deleitarme y buscar el tiempo para estar a solas con Dios, eso habré entendido la importancia del gozo en mi vida. Y no solo lo habré entendido, sino que estaré desarrollando ese fruto de gozo en mi vida. Hay mujeres también que se amargan por las cosas materiales, porque el esposo tiene más, porque cuando estaba el esposo había mucho dinero, muchas cosas, pero realmente solo dejamos ver nuestra naturaleza caída, pensar que nuestro gozo viene de las cosas materiales. Hay mujeres que en las épocas navideñas les entra mucha amargura. Y yo me preguntaba por qué. Y bueno, es que viene de la falta de contentamiento, de que no tenemos lo que pensamos que merecemos. Y entonces eso habla del poco fruto que estamos dando. Entonces el gozo va a poder estar felices, no importa si estamos solas, si estamos acompañadas, nos aprendemos a deleitar con Dios y nuestro gozo y felicidad proviene de estar deleitándonos en la palabra. Muchas ocasiones escucho hablar a mujeres que están tristes, deprimidas, pero cuando les pregunto, ¿ya te deleitaste en la palabra? Me dicen, no, ni siquiera la he abierto. Y eso es triste, porque Dios quiere empezar una vida deleitándose contigo, que tú te deleites en Él, que Él te pueda enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahora es un tiempo de preparación. Ya Dios dará el anhelo de tu corazón. Ahora es momento de deleitarte y gozarte en la presencia de tu Señor. Y otro fruto es la paciencia. Y una vida de paciencia es la que no se adelanta para obrar en sus propias fuerzas porque no ve nada, sino la paciencia se ve en una mujer que puede esperar porque sabe que está en un proceso perfecto donde todo está en manos de Dios. En la Biblia vemos dos historias donde no tuvieron paciencia y fue un fracaso rotundo. La primera es la de Sara, que se adelantó para ver la promesa cumplida y entonces le dijo a su esposo Abraham que se llegara a la sierva Agar. Y bueno, tienen un hijo que no era el hijo de la promesa, era el hijo de la falta de paciencia de Sara, ¿no? Y entonces después vemos que Agar y su hijo pues afligen la vida de Sara, pero podríamos pensar, ¿no? Si fuéramos Sara diríamos, ay, ¿qué estaremos sufriendo? Es que tanto sufrimiento. No, fueron las consecuencias de su desesperación y poca paciencia. Aún así, Dios redireccionó todo y Agar fue llevada al desierto con su hijo y bueno, desaparece de la vida de ellos. Sin embargo, no es algo que hubiera estado en la voluntad de Dios. Pero nosotras a veces nos adelantamos y Dios tiene que ir acomodando todo porque nosotras mismas obstruimos el proceso. Entonces, otra historia de fracaso rotundo por la impaciencia fue la del rey Saúl, que se adelantó en actuar y fue desechado, le costó el reino. Entonces, fue un fracaso rotundo, la falta de paciencia. Pero nosotras somos iguales. Nuestra falta de paciencia nos hace cometer locuras y adelantarnos a situaciones. Pero nosotros debemos ser como Noé, más bien debemos ser como Noé. Noé nunca había visto la lluvia, pero se mantuvo ocupado haciendo el arca solo por obediencia. En este proceso, tú debes entender que tú eres como una Noé.
Dios le dice, sí, ahí hubo destrucción matrimonial, pero reconstruye esta arca porque al tiempo todos van a entrar en el arca. Solamente te tienes que mantener ocupada confiando en mi palabra. Ah, pero no. Imagínate que nosotros somos como Noé y Dios nos pide armar el arca. Y este proceso es como si estuviéramos armando el arca. Ah, pero nosotros en vez de hacer el arca, nos tomamos descansos. Nosotras, en vez de hacer el arca, decimos, no, yo creo que Dios no quiere que llueva. No, mejor allá lo dejo así. Mejor ya ni oro. No sé ni cómo orar. Las hermanas me confunden, porque no sé si orar, no sé si no orar, y entonces empezamos a echar culpas y empezamos a retrasar el proceso. Imagínate que Dios nos hubiera encomendado el arca. Dios tendría que haber retrasado el diluvio porque nosotras no hubiéramos tenido el arca lista, todo por nuestra necedad y nuestros pensamientos absurdos de creer que Dios no va a mandar la lluvia, de que Dios no va a hacer el milagro. Dios ya tenía la lluvia, Dios ya tenía el diluvio, pero Dios ya tiene nuestro diluvio de milagros, pero por no ser pacientes y por no perseverar, se retrasa nuestro milagro. Y entonces ya no tenemos un año de restauración, ya vamos por el segundo, ya vamos por el tercero, podemos llegar al cuarto, podemos llegar al año 10 y no ver una restauración, por nuestra falta de paciencia y perseverancia. Ahora, ¿cómo se vería una vida de paciencia? Una vida de paciencia se ve cuando no vemos nada, cuando vemos a un esposo que ni siquiera llama, cuando vemos a un esposo que está muy entretenido con la mujer extraña, pero nosotros no hacemos queja, no murmuramos en contra de Dios, sino que nos quedamos construyendo el arca que Dios nos encomendó. Y esto para nuestra vida es, me sigo deleitando en la palabra de Dios. Hoy ya ni siquiera Dios nos pide poner tablas de tal tamaño. Nos pide que nos sentemos en nuestros ratos libres, en nuestro tiempo para Dios, a escudriñar su palabra. Dios quiere que en este proceso que es tan fácil de caer en la queja, en la murmuración, en la contienda, soltemos eso y tengamos paciencia, cultivamos la paciencia. La paciencia se nos vea como una virtud. La mujer paciente no se enoja porque las cosas no salen como ella se esperaba. La paciencia, la mujer paciente no se amarga, sino la paciencia se ve en una mujer que aprovecha el tiempo en Dios y se sigue deleitando en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere en este proceso. Paciencia y perseverancia, como Noé lo hizo. A pesar de que no había visto el diluvio, a pesar de que tú no has visto una restauración, eso es lo que tú estás esperando, tu diluvio de milagros. Y bueno, otro fruto que desarrollamos es la benignidad y la bondad. Y una mujer benigna y bondadosa en este proceso es la que puede recibir a su esposo sin falsas expectativas. Es decir, que no espera nada a cambio. No se siente usada cuando el esposo viene y ella le da bien. Es una mujer que no se siente lastimada, ni mucho menos es una mujer que dice, es que me siento confundida, sino que recibe al esposo de manera atenta, sin ofrecerse de más, sin causar malestar al esposo, sino solamente generando ambientes de paz para las personas que le rodean. Y eso incluye al esposo. Una mujer benigna y bondadosa es donde un esposo puede sentirse tranquilo y seguro, sin miedo a los reproches, reclamos y berrinches que se pudieran generar. La mujer benigna hace que su esposo no sienta miedo de estar con ella. Muchas ocasiones
yo recuerdo que hasta yo sentía que mi esposo tenía miedo de mí. Y es que a veces no nos dicen cosas de más, no se quieren acercar, porque sienten miedo, porque hemos sido dinamita en su vida, una dinamita que ha causado destrucción. Pero en este proceso que Dios nos ha transformado, el esposo tiene que empezar a sentirse seguro de decir, no, ella ya no va a reaccionar de una manera explosiva. Ella ya no es una berrinchuda. Ya no tengo miedo a decirle algo. Entonces, eso es lo que el esposo tiene que ver. La mujer benigna no tiene duda de lo que puede y debe hacer, sino que la mujer benigna y bondadosa es genuina. No hace falsas actuaciones como farisea. La mujer benigna, su benignidad es genuina y no se cansa de hacer el bien porque lo hace sin esperar nada a cambio. Hay mujeres que dicen, ¿sí lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Estoy muy confundida. ¿Sí le ofrezco una tacita de café, un platito de sopa o no? No, la mujer benigna no duda entre hacer el bien y no. Cuando tienes duda entre si haces el bien o no, es porque has estado cegada por el pecado y el pecado te nubla la visión. Por eso el pecado no te deja ver que una buena acción es una buena acción. El pecado ciega tu entendimiento y te hace ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Por eso muchas mujeres en este proceso tienen miedo hasta decir, si lo dejo pasar, no lo dejo pasar, ¿qué hago? Porque están cegadas por el pecado. Pero una mujer benigna es genuina y no se cansa de hacer el bien porque sabe que al tiempo va a cosechar. Y aparte lo hace sin esperar nada a cambio. Sabe que su cosecha viene de Dios y no de su esposo. Pero hay mujeres que dan un platito de sopa esperando cariño del esposo y al no tenerlo se frustran, se enojan y dicen, yo no vuelvo a darle nada a ese pecador, porque su esperanza está puesta en su esposo. Y déjame decirte que así no estás dando fruto. Las mujeres benignas y bondadosas cumplen el principio de ser mujeres de gran valor ante los ojos de Dios. Y una mujer que haya gracia delante de Dios, Dios puede cumplir los anhelos de su corazón, porque lo dice la Escritura. Es una promesa con condición. Y una mujer que da fruto, entonces logra ver las promesas de Dios en su vida, familia y matrimonio. Hoy debes estar determinada a convertirte en una mujer que da fruto, que sabe que su llamado en este proceso fue convertirse en una mujer que da mucho fruto, como dice la Escritura en Juan. Fuiste llamada, no, tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti para que permanezcas en Él y des mucho fruto. Y cuando das mucho fruto, ¿qué dice la Escritura? Los anhelos de tu corazón, Dios los concede. Y yo espero en verdad que tú reflexiones en lo que te toca hacer como mujer llamada a este proceso. Que no dudes que tu respuesta siempre esté cimentada en la palabra de Dios. Que tus acciones sean las que Cristo quiere que hagas. Y vamos a terminar con una oración suplicándole a Dios que nos ayude a ser esas mujeres que dan fruto y puedan ver la restauración matrimonial. Que Dios pueda entregar en tus manos ese hogar para que tú generes paz y ninguno de los integrantes quiera volver a huir jamás de ese ambiente de paz que ahora tú vas a generar. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Yo te pido, bendito Dios, que tú permitas, Padre Celestial, que sea tu palabra la que hable a sus corazones, Señor. Como humanos podemos cometer errores, Señor, pero que sea tu palabra la que llegue a sus corazones, bendito Dios. Que ellos tomen cada versículo de esta enseñanza y lo puedan poner por obra.
Yo te pido, Señor, por todas las hermanas que están aquí en este proceso de restauración, Señor, y puedan dar ese fruto, mi Dios, y puedan ver la restauración que tú tienes para ellas. Hoy te doy gracias, Padre bendito, porque nos das de tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias, bendito Dios, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Hoy te doy gracias y te pido por mis hermanas, Señor. Llénales de ánimo, Señor, y fortaleza para continuar en este camino, bendito Dios. Hoy te doy gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, yo les doy gracias por haber estado con nosotros en estas enseñanzas y los esperamos en la última enseñanza, el tema 12. Por acá los esperamos. Muchas gracias, bendiciones.